estudiantes, reciban un cordial saludo de las maestras del curso de redacción Liz Valcárcel Dawa y Claudia Freitas, quien les habla. Siguiendo con el desarrollo de los temas del prospecto de admisión, en esta semana número 7 desarrollaremos el tema El periódico mural y revistas manuscritas, no sin antes recordarles que la única forma valedera de aprender la lengua es a través de la lectura. Las personas que leen permanentemente tendrán un dominio no solo de la ortografía, sino también de los otros aspectos del lenguaje, como son el léxico, la morfología y la sintaxis. Por eso, para hablar y escribir con propiedad y corrección, no es necesario ser profesor del lenguaje, ni mucho menos conocer reglas que expliquen el uso de tal o cual término o estructura de la lengua, hecho que se demuestra en infinidad de casos en la vida cotidiana. Vamos a hablar, en primer lugar, acerca del periódico mural. Primer punto, definición. El periódico mural o periódico escolar es un medio de comunicación que regularmente se elabora por los propios alumnos con la guía del maestro y emplea una temática variada. Es un medio que permite estimular el interés del aprendizaje, ya que de acuerdo a los materiales expuestos, el estudiante se motivará para leer y acrecentar los temas allí comentados. ¿Cuál es la importancia del periódico mural? El periódico mural es una herramienta importante para propiciar la cooperación, la comunicación, el trabajo, el liderazgo en conjunto. Asimismo, sirve como medio de comunicación que, elaborado por los propios estudiantes, buscará la integración de la comunidad educativa, dando a conocer temas de interés relacionados con la promoción de tradiciones y costumbres, del arte, la cultura y los valores, así como también información de actualidad sobre deportes, eventos y fechas especiales, entre otros. Como tercer punto tenemos características del periódico mural. Las características son: presenta información diversa, una temática variada. Está organizado en varias secciones, tales como editorial, social, deportes, cultura, etc. Lleva ilustraciones, es decir, recortes de revistas, periódicos, diagramas, fotografías, esquemas, dibujos. Es dinámico. La tipografía es atractiva, tiene que ser llamativa y se distribuye armónicamente, y el contenido debe ser claro para lograr el impacto deseado. Sus características tienen como propósito garantizar su lectura y la asimilación rápida del contenido. ¿Cuál es el valor pedagógico del periódico mural o periódico escolar? Desarrolla habilidades de investigación, de análisis, de síntesis y de juicio crítico. Además, coadyuva a la comprensión del entorno, propicia el trabajo en equipo, el liderazgo, las habilidades estéticas y el sentido de responsabilidad. Ahora veremos la estructura del periódico mural. Como primer punto, vamos a explicar la editorial. ¿Qué viene a ser la editorial? Es la posición del periódico frente al tema en el que gira la producción del mismo. Luego tenemos la sección de sociales. Es la información de eventos, celebraciones o sucesos del entorno escolar. Las fechas cívicas. Recordatorio de fechas patrias, celebraciones culturales, etc. Luego tenemos las noticias en general, ¿no?, que relata un hecho novedoso ocurrido en la institución o sus adyacencias. Deporte, lo más deseado por los chicos. Promoción de actividades deportivas, así como del cuidado de la salud física y mental de los estudiantes y la comunidad de la institución.
Los chistes y el humor. Diseño de géneros humorísticos, gráficos, chistes, manchetas, caricaturas relacionadas con la temática que se desarrolla en el periódico y cualquier otra sección que el docente considere necesario agregarle, ¿no? Pasos para la elaboración del periódico mural. A. Investigar la información con la que se desea trabajar. B. Clasificar la información investigada. C. Jerarquizar por orden de importancia la información a utilizar. D. Planificar el diseño que seguirá como formato para el periódico mural. Elaboración de un borrador con las ideas que se quieran plasmar en el trabajo final. Establecer los materiales a emplear para el periódico. Tomar en cuenta los elementos de la expresión plástica, el color, la textura, las combinaciones. Establecer el tamaño y tipo de letras según su importancia. Me refiero al título, al subtítulo, al contenido. Ustedes ya saben eso porque hemos visto en el tema de la noticia. Y en general, seleccionar un tamaño para las imágenes que esté acorde con las dimensiones del periódico. Luego tenemos que redactar las noticias. Cabe indicar que deben ser redactadas por los estudiantes, quienes serán considerados los periodistas, y poner en marcha la planificación realizadas y crear nuestro propio periódico mural. Ahora sí, nos pasamos a revistas manuscritas. Aquí observamos la definición y el objetivo. A ver, vamos a definir qué es una revista manuscrita. La revista manuscrita es un instrumento del que pueden disponer los centros escolares para muy distintos fines. Divulgar el quehacer educativo, ser un medio de comunicación y entendimiento entre todos los sectores de la comunidad escolar, fomentar entre los alumnos el gusto, ese placer por la lectura y la escritura. Vamos a aclarar algo. La diferencia entre las revistas convencionales, es decir, otras revistas, y las manuscritas, radica en que esta última, las columnas de opinión y artículo, se escriben a mano, como también las ilustraciones. Ahora, si la revista manuscrita se elabora en formato digital, las imágenes y escritos tienen que ser de preferencia escaneados, si lo que se busca es sacar muchos ejemplares. Luego tenemos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de una revista manuscrita? La revista escolar debe tener muy claro desde su primer número qué es lo que quiere comunicar, qué es lo que quiere transmitir. Este es un aspecto muy importante si se quiere evitar que sea una mezcolanza de temas sin una estructura definida ni una organización lógica. La revista debe tener un estilo que le caracterice y le identifique, que le haga diferente, entretenida e interesante. Allí observamos la estructura externa de la revista. ¿Cuál es la estructura externa de la revista? Tenemos la portada. ¿Pero qué es la portada? En la portada se encuentra el título o logotipo, el lema, que es una frase que muestra la tendencia o filosofía de la revista, el calendario que contempla la fecha, el número, el año, el volumen y el precio. Finalmente, lleva ilustraciones de colores que son lo más atractivo. El objetivo de la portada es vender al lector el contenido resumido de las noticias que contiene, despertar el interés del cliente por comprarla para descubrir su interior. Ahora, la contraportada. La contraportada es una pequeña reseña de contenido de la revista, enunciado breve y sintéticamente algunos de los contenidos más relevantes que se encontrarán en el interior de la edición. Estructura interna o secciones de una revista manuscrita. Los artículos son la parte medular de la estructura interna. El título del artículo enuncia el asunto que se va a tratar. El subtítulo, que sintetiza el contenido del artículo, sirve para captar la atención del lector, aumentar su curiosidad e impulsarlo a leer.
Entre los artículos que se destacan principalmente el editorial, la crítica, el reportaje, la columna, la crónica, la entrevista, la encuesta y el ensayo. Vamos a hablar del editorial de una revista escrita. Es un artículo que expresa la opinión del medio periodístico, en este caso la opinión de la revista. Se trata de una página donde se publica un texto que pertenece al género periodístico, pues recibe el nombre de editorial, cuya característica principal es la subjetividad, puesto que el editorial refleja el pensamiento ideológico del o los propietarios del medio gráfico. Luego nos pasamos a índice. A ver, ¿qué es el índice? Es un listado de indicadores asociados o palabras o frases que permiten ubicar con facilidad un contenido en el interior de la revista. Los índices tradicionales pueden contener nombres de lugares, eventos, personas, conceptos relevantes y de interés para los lectores. Pueden ser también números de página. Como tercer punto tenemos como tercera estructura, vamos a hablar acerca del directorio. El directorio amplía y repite los datos de identificación contenidos en la portada, enumerando los integrantes de la revista. Suele ubicarse en la estructura interna de la revista en una página que puede o no estar compartida con la página editorial. Artículos. El artículo es la parte medular de la revista, al igual que el diario y periódico. Plantean un título que debe enunciar de modo sintético y atractivo el tema que se desarrollará, causando impacto en el lector. El copete o subtítulo amplía algún detalle relevante que aumente la curiosidad e impulse al lector a leer el contenido del artículo. Y luego tenemos las ilustraciones. Cada temática de la revista suele ser acompañada con una fotografía generalmente llamativa, correspondiente al contenido del artículo para que resulte ameno al lector. Asimismo, suelen utilizarse dibujos, esquemas, mapas, gráficos, croquis, cuadros sinópticos y cualquier otro tipo de ilustración. Luego tenemos los pasos para elaborar una revista. En primer lugar, debemos crear un tema, ¿no? Debemos decidirnos de qué vamos a escribir, cuál será la temática de nuestra revista. Luego decidimos decide cómo montarás tu revista. Si bien la presentación diseñada por computadora y en papel brillante es el estándar de una revista, hacer una sin una computadora puede darle un aspecto casero. Luego establece una fecha de entrega. ¿Cuándo tienes pensado terminar la revista? Pregúntate si puedes conseguir que la revista esté en manos de los lectores en la fecha límite. Escribe artículos, columnas e historias. ¿Qué quieres contar a tus lectores? Es allí donde te vas a preguntar. Ya sea que tu revista esté construida alrededor de anécdotas humorísticas, ficción, noticias deportivas o entrevistas. Diseña una portada. La portada debe dar a los lectores una vista previa de todo lo que hay dentro sin ofrecer demasiado. Diseña la revista y edita. Cuando sepas dónde poner el contenido, será hora de montarlo. Esto dependerá del software que uses, pero debes tener algunas cosas en cuenta. Procura que el formato sea constante. Usa el mismo borde, el mismo estilo, numeración y fuentes, ¿no? Ciertas recomendaciones. Luego, lo final, publica la revista. Puedes hacerlo a la vieja usando publicarla en internet. Investiga tus opciones para hacerlo más rentable. Bien, chicos, entonces ahí ya hemos visto en esta semana número 7 el periódico mural acompañado de las revistas manuscritas.